¿Alguna vez has sentido que tienes que medir cada palabra cuando oras? Como si estuvieras pidiendo permiso, en lugar de conversar con tu Padre. Oras, pero con miedo. Pides, pero poco. Como si no quisieras molestar a Dios. Jesús dijo algo que cambió nuestra manera de orar. Pidan y recibirán. Pero aquí está el problema. Muchas de nuestras oraciones siguen siendo demasiado pequeñas. ¿Por qué? ¿Y cómo cambió nuestro acceso al Padre cuando Cristo ascendió al cielo? Hablemos de esto hoy. Cristo es todo para mí. Mi Salvador, mi amigo, mi guía. Cristo es mi verdad. Es nuestra guía, nuestro faro. Cristo es el Señor y Salvador. Nuestro protector, nuestro amparo, nuestra fortaleza. Es Jesús, el único que te lleva a Dios, el único camino, la verdad y la vida. No hay más ningún camino, es Jesús. Estás escuchando El Faro de Redención. Cristo desde toda la Biblia, para toda Cuba y para todo el mundo. Hola, soy el pastor Dani Rojas, el director y locutor del Faro de Redención. Gracias por acompañarme hoy. Estamos ya en el tercer episodio de nuestra serie La Ascensión de Cristo, una celebración a menudo olvidada, pero que es la base de nuestra vida de fe. A través de esta enseñanza estamos descubriendo cómo el regreso de Jesús a su trono celestial no fue una despedida, sino el acto victorioso que nos garantiza un acceso directo y total al Padre. Hoy nos centramos en las promesas de Jesús en Juan 16, del 23 al 24, y cómo la ascensión es el fin de nuestras oraciones temerosas. Veremos por qué orar en el nombre de Jesús es el mayor privilegio del creyente y cómo este regalo de acceso al Padre nos permite dejar atrás la timidez para orar con absoluta confianza. Si tienes una Biblia, busca Juan 16, 23 y quédate conmigo para ver a Cristo en su palabra. Esta semana estamos celebrando un evento que a menudo olvidamos entre todas las celebraciones más grandes como la Navidad y la Resurrección, la Ascensión de Cristo. Y aunque parezca solo una curiosidad en la historia de Jesús o un tema puramente teológico, la realidad es que la ascensión es la razón por la cual hoy tienes una línea directa con el cielo. En Juan 16, justo antes de ir a la cruz, Jesús les dijo a sus discípulos algo que parece una locura. Les conviene que yo me vaya. ¿Cómo puede ser conveniente que Jesús no esté físicamente con nosotros? En los versículos 7 al 24, Jesús les dio 3 razones: la venida del Espíritu Santo, el gozo eterno de su segunda venida y la que vamos a estudiar hoy. Vamos a ver que su partida abrió el camino para que tuviéramos un acceso total al Padre. Hay una frase en una Biblia de estudio sobre este pasaje que me impactó profundamente y que quiero que consideres hoy. Oye esto. Sus oraciones son demasiado tímidas a la luz de la salvación que pronto conocerán. Si te sientes identificado con esa timidez al orar, quédate conmigo. Vamos a descubrir por qué la ascensión de Cristo es el fin de las oraciones tímidas y el inicio de una libertad que quizás nunca has experimentado. Déjame leerte los versículos principales que vamos a estudiar hoy. Dice así, Juan 16, del 23 al 24. En ese día no me preguntarán nada. En verdad les digo que si piden algo al Padre en mi nombre, Él se lo dará. Hasta ahora nada han pedido en mi nombre. Pidan y recibirán, para que su gozo sea completo. Amén. Otra vez, esto fue Juan 16, del 23 al 24. Ahora, lo primero que vemos aquí es que la ascensión de Cristo significa que ahora hacemos nuestras peticiones al Padre en su nombre. Los discípulos estaban a punto de entrar en una etapa de entendimiento totalmente nueva. Hasta este momento su conocimiento sobre la redención era parcial.
Estaban todavía por comprender con una claridad asombrosa lo que Cristo realmente vino a hacer por nosotros. Mira cómo J.C. Ryle describe este cambio de perspectiva. Ellos lo habían seguido como a un maestro y admirado como a su Señor. Lo amaban como a un amigo y creían en él como el Mesías anunciado por los profetas. Pero todavía no habían comprendido totalmente que él era el único mediador entre Dios y el hombre. No entendían que solo a través de él la misericordia de Dios desciende hacia los pecadores y que solo por medio de él criaturas pecadoras pueden acercarse a Dios. Amén. Me encanta eso. O como dije hace unos momentos, sus oraciones son demasiado tímidas a la luz de la salvación que pronto conocerán. Ahora, ¿por qué eran tímidas? Porque todavía no veían a Jesús en su trono de gloria como el mediador perfecto. Ellos lo veían como el maestro que caminaba a su lado, pero no como el rey sacerdote que al ascender abriría de par en par las puertas del cielo para ellos y para nosotros también. Cuando tú pides en su nombre, no estás usando una fórmula mágica. Estás reclamando el derecho de entrada que solo el mediador te puede dar. Mi amigo Daniel Warren cuenta que cuando era niño estaba en la iglesia con sus padres. Cuando el pastor comenzó a orar, Daniel, como todo niño bien educado en la fe, bajó la cabeza, cerró los ojos, pero al final de la oración, el pastor simplemente dijo, «En el nombre de Jesús», e hizo una pausa larga. Y Daniel se asustó tanto que levantó la cabeza y gritó, «Se le olvidó decir amén». Ahora, aunque la historia es graciosa, refleja una realidad triste. Muchas veces, por pura costumbre, hacemos lo que Cristo describió realmente como una bendición revolucionaria. Para el niño Daniel, el amén era la señal de salida, pero para nosotros, en el nombre de Jesús, se ha convertido en una muletilla religiosa sin peso. Sin embargo, Jesús nos asegura en Juan 16 que poder orar en su nombre es uno de los beneficios más grandes de su ascensión. Su ausencia física es, paradójicamente, mejor para nosotros que su presencia aquí. ¿Por qué? Porque su presencia a la diestra del Padre, victoriosa en su obra de redención, es lo que nos garantiza que el Padre nos recibe. No oramos a un Dios lejano con la esperanza de ser escuchados. Oramos con la seguridad de que nuestro representante está sentado en el centro mismo del poder, intercediendo por su pueblo. Y mi hermano, orar en el nombre de Cristo es, en esencia, orar con fe. Significa acercarnos a Dios como hijos y no como huérfanos. Es la oración de aquellos que han sido reconciliados con el Padre y perdonados de su iniquidad. Es el lenguaje de los rescatados de su perdición, que ahora son presentados delante del trono de la gracia, lavados por la sangre de Jesús, amén, y bienvenidos en su nombre. Como nos recordaba J.C. Ryle, orar en el nombre de Cristo reconoce que Él es nuestro mediador. Y lo es porque su obra redentora silenció para siempre las demandas de la ley que estaban en nuestra contra. Fue su sangre la que propició la ira de Dios, transformando un tribunal de juicio en un hogar para nosotros. Por eso, Pablo nos exhorta en 1 de Timoteo 2, del 1 al 5, a ejercer este privilegio con valentía. Exhorto pues, ante todo, que se hagan plegarias, oraciones, peticiones y acciones de gracia por todos los hombres, porque esto es bueno y agradable delante de Dios, nuestro Salvador. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. La persona que se aferra al beneficio de la ascensión y cree verdaderamente en la promesa de Jesús en Juan 16 entiende que no necesita intermediarios humanos, ni celestiales tampoco, fuera de él. No oramos en el nombre de los santos, ni en el nombre de María, ni bajo el amparo de ninguna otra persona o cosa, mi hermano. Oramos únicamente en el nombre de Cristo, el único mediador entre Dios y los hombres. Esto es lo que significa orar con fe.
es depositar nuestra confianza absoluta en la singularidad y la exclusividad de la obra de Cristo. No hay otro nombre bajo el cielo por el cual podemos ser salvos. Ni hay otro nombre que nos otorgue el derecho de acercarnos a un Dios santo en oración. Pero en el nombre de Cristo, las puertas del cielo se abren de par en par. Amén. La ascensión nos asegura que cuando dices en el nombre de Jesús, tienes la atención total del Padre. Eso es tremendo. Orar en el nombre de Cristo no es solo un acto de fe. Es también un ejercicio de profunda humildad. Oramos con fe cuando reconocemos que ningún otro nombre bajo el cielo nos da acceso al Padre. Pero oramos con humildad cuando aceptamos que nosotros mismos, por nuestros propios méritos, jamás podríamos cruzar el umbral de su presencia. El orgullo intenta levantar la voz hacia el cielo como si fuera digno de ser escuchado por cuenta propia. La humildad, en cambio, solo se atreve a entrar en los atrios celestiales agarrada de la mano de Cristo, nuestro fiel Salvador. Jesús ilustró esto de forma inolvidable en Lucas 18 del 9 al 14, con la parábola del fariseo y el recaudador de impuestos. Dos hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro recaudador de impuestos. El fariseo, puesto en pie, oraba para sí de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los demás hombres. Pero el recaudador de impuestos, de pie y a cierta distancia, no quería ni siquiera alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, ten piedad de mí, pecador. ¿En qué nombre vino el fariseo? Él vino en su propio nombre, confiando en su currículum religioso. Pero el recaudador, consciente de su bancarrota espiritual, pidió piedad. Cuando tú y yo decimos en el nombre de Jesús, estamos haciendo lo mismo que aquel recaudador. Reconocemos que necesitamos el perdón y la redención. La ascensión nos dice que tenemos un representante en el cielo, precisamente porque no podíamos representarnos a nosotros mismos. Orar, entonces, en su nombre es dejar de confiar en nuestra bondad para descansar totalmente en la suya. Y finalmente, orar en el nombre de Cristo es orar con absoluta confianza. Cuando decimos en el nombre de Jesús, no estamos simplemente terminando una frase. Estamos declarando que el Padre nos escucha porque llevamos el nombre de su Hijo amado. Confiamos en que tenemos libre acceso al trono de la gracia porque el sacrificio en la cruz del Calvario cubrió cada uno de nuestros pecados. Al decir en el nombre de Jesús, amén, lo que realmente estamos diciendo es: Padre, confío plenamente en la redención que tengo por la fe en Cristo Jesús. Por eso sé que me has oído. Que así sea. Esta es la gran victoria de la ascensión. Nos da la valentía para presentarnos delante del trono de Dios, pidiendo ayuda en todo lo que enfrentamos en esta vida. Aunque somos pecadores necesitados, su gracia nos permite aprender y crecer en la fe hoy, antes del juicio final. Tenemos la seguridad necesaria para enfrentar cualquier obstáculo que este mundo nos presente y para hablar con nuestro Dios, descansando en la obra consumada de Cristo, nuestro Señor. Cuando confiamos en Cristo y oramos en su nombre, no solamente tenemos seguridad de que Dios escucha, sino también la confianza de que nuestras oraciones serán contestadas según la bondad y la voluntad de Dios. Cristo dice en Mateo 7, del 7 al 11, pidan y se les dará, busquen y hallarán, llamen y se les abrirá, porque todo el que pide recibe, y el que busca halla, y al que llama se le abrirá. ¿O qué hombre hay entre ustedes que si su hijo le pide pan le dará una piedra? ¿O si le pide un pescado le dará una serpiente? Pues si ustedes, siendo malos, saben dar buenas dádivas a sus hijos, ¿cuánto más su Padre que está en los cielos dará cosas buenas a los que le piden?
Hablamos antes de la fe, pero aquí quiero hablarte de la confianza como algo distinto. Cuando oramos en el nombre de Cristo, oramos en fe porque nuestra mirada está puesta en Él como el único camino al Padre. Pero también oramos con confianza porque al tomar ese camino hacia el trono de la gracia, entramos sin temor. Sabemos que nuestro Padre es un buen Padre, amén. Alguien que se deleita en dar cosas buenas a sus hijos cuando se las piden. El Catecismo Mayor de Westminster describe lo que significa orar en el nombre de Cristo de una manera que me parece insuperable. Oye esto. Orar en el nombre de Cristo es, en obediencia a su mandato y con confianza en sus promesas, pedir misericordia por amor a Él. No mediante la mera mención de su nombre, sino extrayendo de Cristo y de su mediación nuestro aliento para orar, así como nuestra audacia, fortaleza y esperanza de ser aceptados en la oración. Mi hermano, este es el gran regalo de la ascensión. Nos permite dejar atrás la timidez y la duda para abrazar una seguridad inquebrantable. Porque Cristo ascendió, hoy tú puedes orar con la frente en alto, no por tu propia dignidad, sino por la gloria de aquel que intercede por ti. Mi hermano, oremos con fe, humildad, con confianza, porque Cristo está en los cielos. No nos acerquemos como extraños, sino con la confianza de hijos, porque el Hijo de Dios nos ha hecho coherederos con Él por gracia a través de la fe. Si has puesto tu fe en Él, es tu derecho legal orar audazmente basado en esta promesa. La ascensión es el sello que garantiza que tu voz llega al trono. Y si aún no has dado ese paso, ¿qué esperas? Ven a Cristo hoy. Recibe de Él el perdón y la vida eterna que solo Cristo puede dar. Recíbelo por fe y tú también tendrás el gozo del acceso total al Padre por medio de Jesús. Créelo. Amén. Mi amigo, si hoy te vas con una sola idea, que sea esta: el cielo no está cerrado y tu voz no es débil. La ascensión de Cristo es la respuesta rotunda de Dios a la pregunta sobre tu indignidad. Su obra te ha garantizado una fe genuina que no teme pedir, una humildad que no confía en sí misma y una confianza que no duda en su Padre. Y por eso, deja la timidez. Deja de orar como un extraño a las puertas y acércate al trono de la gracia llevando el nombre del Hijo amado, quien te ha hecho digno de toda atención. Este acceso es el regalo de su partida. Tómalo y vive de rodillas, pero con la frente en alto. Oremos. Padre, hoy te damos gracias que por medio de Cristo tenemos este acceso total. Señor, quizás no habíamos considerado antes el significado de la ascensión de Cristo, pero Padre, hoy entendemos que porque Él está en el cielo intercediendo por nosotros, podemos venir en su nombre, vestidos y cubiertos de su justicia, sin temor, Señor. Gracias, Señor, por el perdón de nuestros pecados. Gracias porque la justicia de Cristo nos cubre. Gracias porque el nombre de Cristo nos ha dado acceso a ti. Y hoy, Padre, ayúdanos a descansar en esto. Padre, te pido por aquel que todavía no ha confiado, que todavía no tiene este acceso a ti. Dale hoy ese arrepentimiento y esa fe para recibir a Cristo como su Salvador y como su Señor. Y Padre, transforma su vida por esa misma gracia con la cual lo estás llamando hoy. En el nombre de Cristo te lo pedimos. Amén. Soy el pastor Dani Rojas. Te invito a que me acompañes mañana en esta serie, La Ascensión de Cristo. El faro de redención. Cristo desde toda la Biblia para toda Cuba y para todo el mundo.